Muy buenos días, estimados aprendices. Y continuando con la sesión del día sábado, vamos a crear este video para terminar el tema de lo que son los filtros avanzados o las herramientas que nos permiten resumir los datos en un momento determinado cuando cumplen ciertos criterios. Bueno, entonces, hemos dicho que los filtros nos permitían resumir una lista de datos de acuerdo a uno o varios criterios que se le pueden aplicar a las diferentes columnas. Los subtotales hacen exactamente lo mismo, solo que aplicado a través de una función básica. ¿Cuáles son las funciones básicas? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, ¿sí? Son las funciones básicas que tiene Excel. Entonces, de acuerdo a la aplicación de una de ellas, se resumen los datos. Listo, entonces aplicar los criterios eh, es, es fácil, ¿sí? Lo importante, como en los filtros, ya sea automáticos o avanzados, es leer muy bien el reporte o el informe que nos piden sacar, o en este caso la pregunta que debemos darle solución. Listo, bueno, entonces los subtotales, al igual que los filtros automáticos, se aplican por hoja. ¿Sí? No podemos aplicar varios subtotales sobre la misma hoja, no podemos hacer eso. ¿Sí? Es decir, que si ustedes van a aplicar 5 filtros diferentes, necesitan de la misma lista 5 veces. Es decir, que van a necesitar 5 hojas con los mismos datos para poder aplicarle subtotales diferentes. Bueno, entonces la mayoría de los casos los subtotales nos sirven para totalizar celdas, sacar promedios, sacar máximos, sacar mínimos, ¿sí? Siempre especificando a columnas numéricas. Cuando se lo aplicamos a una columna textual, la única función que nos va a permitir es contar, ¿sí? Contar ese número de, digamos en este caso, un número de hombres, número de mujeres, números de cargos, números de departamentos, de ciudades, de zona, ¿sí? Entonces ese tipo de resúmenes de la información es que nos permiten crear y hallar los subtotales. Bueno, ya entrando al manejo de los subtotales, entonces es bastante sencillo. Pero lo primero que debemos tener planteado antes de comenzar es la pregunta, ¿sí? Es decir, cómo vamos a crear el subtotal o de qué va a depender ese primer subtotal que vamos a crear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos crear un subtotal que nos mostrar eh, el sueldo de el total, perdón, el total sueldo ordenado por, digamos que necesitamos verificar por género. ¿Sí? Entonces ese es el subtotal al cual le vamos a dar solución, mostrar el total sueldo ordenado por género. ¿Sí? Entonces aquí lo importante para poder crear el subtotal es ordenar nuestra lista de datos. ¿Por qué? Porque si no la ordenamos de acuerdo al resumen, al informe o a la pregunta que debemos darle solución, entonces el subtotal nos va a quedar muy desordenado. Entonces por eso es importante primero, antes de aplicarlo, ordenarlo de acuerdo a las columnas de las que se compone la lista de datos, ¿sí? Entonces, para este primer ejemplo, lo que primero que nos pide es que ordenemos la lista por género, ¿sí? Antes de sacar el total. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a seleccionar la lista y vamos a ordenarla. Entonces, en datos, ordenar, ¿sí? Datos ordenar es lo primero que debemos de hacer. Damos un clic en ordenar, ¿sí? Y luego aquí le indicamos el orden por el cual
queremos ordenar nuestra lista. Entonces en este caso vamos a hacer un orden por la columna de género. Entonces aquí en ordenar por escogemos la columna género, ¿sí? Criterio de ordenación, pues que sea de la A a la Z en orden ascendente. Damos clic en aceptar y miren que ya tenemos nuestra lista ordenada por género. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren que reordenó todo lo femenino arriba y todo lo masculino en la posición de abajo, ¿sí? Bueno, ya teniendo nuestra lista ordenada, ahora sí pasamos a crear nuestro subtotal. Entonces para ello seleccionamos la lista completa, vamos a datos y vamos acá al final, subtotal. Entonces damos clic en subtotal y observen la ventanita que nos aparece, ¿sí? Esta es la ventana de configuración de nuestro subtotal y hay que configurarla de la siguiente forma. Entonces para cada cambio en, ¿sí? Miren que aquí está el botoncito y nos muestra todas las columnas de la tabla, ¿sí? Entonces en esta opción, para cada cambio en esta, aquí siempre ustedes deben de elegir la columna por la cual se ordenó la tabla. Repito, para cada cambio en siempre deben escoger la columna por la cual ordenaron alfabéticamente la tabla. Entonces en este caso, ¿sí?, la lista de datos se ordenó por la columna género. ¿Listo? Entonces recuerden siempre, ¿sí?, primer valor, ordenar por la columna por la cual ordenaron la lista de datos. Listo. Luego nos pide qué función vamos a usar. Entonces en este caso nos están pidiendo el total sueldo. Entonces para ello necesitamos la función suma, sumatoria, suma. Listo, suma. Ordenado por género. Entonces en la opción agregar su total a, quitamos la fecha y se lo asignamos a la columna del sueldo, que es a la cual vamos a organizar el total. Listo, entonces una vez le demos aceptar, entonces ¿qué nos va a aparecer? Entonces la tabla se nos va a ordenar de acuerdo a los subtotales, ¿sí? Y al final de todos los femeninos, o sea las mujeres, nos va a colocar el total general, ¿sí?, del sueldo de las mujeres. Y al final de masculino nos va a poner el total general, ¿sí?, del sueldo de los hombres. Y por último un total general de tanto el sueldo como de hombres como de mujeres. Entonces veamos si eso es cierto. Damos clic en aceptar. Entonces observen cómo cambia la tabla de datos. Entonces esto ya saben, es simplemente ampliar un poquito la columna para que se muestre el número. ¿Sí? Entonces miren, este es el subtotal, ¿sí? Entonces miren lo que les decía. Entonces al terminar todas las mujeres, o sea las femenino, nos va a mostrar el total femenino, que es este valor, ¿sí? Entonces ahí estamos dando cumplimiento a mostrar el total sueldo ordenado por género. Entonces por género, entonces quiere decir que me debe mostrar el total femenino, que aquí está, y el total masculino, que acá está. Entonces adicional a ello, lo que les había dicho, nos muestra un total general del sueldo, que es este valor. ¿Listo? Entonces para eso es que creamos ese tipo de subtotales. Y los subtotales también tienen 3 niveles de ordenamiento. Miren acá en la parte izquierda tenemos 3 columnitas, 1, 2 y 3, ¿sí? Y miren que acá tenemos unos botoncitos menos, ¿sí? Eso quiere decir los niveles del subtotal. Si yo le doy clic aquí, entonces voy a ocultar la parte de las mujeres, del total femenino, es decir, la información en detalle, y solamente nos va a quedar el total femenino. Entonces veamos, damos clic y correcto. Entonces miren que únicamente nos queda mostrando la información de los hombres masculinos, ¿sí? Aunque el total femenino, el total general, sí nos lo está mostrando, ¿sí?, de las mujeres. Listo, lo mismo podemos hacer para los hombres. Entonces cerramos, ¿sí?, el subtotal, digamos, también de los masculinos. Entonces miren cómo nos quedaría nuestro subtotal si cerramos todos los niveles. Total femenino 19 millones algo,
total masculino 30 millones algo y el total general que son 50 millones 253 103. Listo, entonces de esta forma podemos leer los subtotales e inclusive podemos ocultar todo y únicamente que nos muestre el subtotal general, el total general de todo el sueldo. Listo, entonces esos serían los niveles de agrupamiento o ordenación que tienen los subtotales. ¿Cómo los abrimos? Entonces nuevamente desplegamos el más y desplegamos el más. Entonces miren que de esta forma bastante fácil, ¿sí?, nos quedaría ese primer subtotal, ¿sí? Y es una herramienta muy útil, ¿sí?, porque muchas veces nos piden eso, vea, sáqueme los promedios, cuánto es en promedio lo que ganan las mujeres, cuánto es en promedio los que ganan los del departamento de contabilidad, cuánto es el promedio de edad de los que están en el departamento de servicios generales, sí, qué sé yo, infinidad de reportes que nos podrían servir y sacar utilizando este tipo de herramienta como lo es el subtotal. Listo, entonces veamos otro ejemplo, pero para ello ya saben que aquí en esta hoja no podríamos crear un nuevo subtotal, pero sí podríamos hacerlo en una hoja diferente, así como lo hacíamos con los filtros automáticos. Listo, entonces vuelvo a tener mi tabla, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces digamos que nos muestre el promedio, no, sueldo promedio, ¿sí?, ordenado por, digamos, departamento. Sueldo promedio ordenado por departamento. Entonces ya saben que lo primero que debemos hacer es ordenar la tabla. Entonces para ello seleccionamos la tabla completa, vamos a datos, damos clic en ordenar. Entonces ordenado por departamento, ordenar por de la A a la Z, aceptar. Listo, entonces miren, ya tenemos ordenado todos nuestros departamentos y ahora sí procedemos a generar el subtotal. Entonces seleccionamos nuevamente la tabla, vamos a datos y al final de la derecha damos clic en el subtotal. Listo, entonces nuevamente para cada cambio en, recuerden, aquí se elige la columna por la cual ordenaron la tabla, entonces en este caso departamento, perdón. ¿Qué función vamos a usar ahora? Entonces miren que nos está pidiendo es el sueldo promedio, el promedio, entonces promedio, ¿sí?, y agregar su total a quién, pues a sueldo, que es nuestra columna numérica. Ahora sí, damos clic en aceptar. Listo, entonces miren que ahora tenemos un nuevo subtotal diferente al anterior, ¿sí? Al anterior miren que tenía solamente 3 niveles de agrupamiento, ¿sí? Este tiene más, ¿por qué? Porque los departamentos son más que los de género. En género realmente teníamos dos opciones, masculino y femenino, en cambio acá tenemos varios departamentos, entonces por eso el subtotal es un poquito más amplio. Y miren, entonces aquí nos muestra el promedio de compras, el promedio del departamento de finanzas, el promedio general, el promedio de producción. ¿Listo? Listo, terminan, aquí lo tenemos, ventas, finanzas. Bueno, veamos otro nuevo ejemplo. Entonces, tercer ejemplo, máximo sueldo ordenado por, digamos, cargo, que nos muestra el máximo sueldo de todos los que están en los diferentes cargos. ¿Listo? Entonces seleccionamos la tabla, vamos a datos, ordenar, nos piden que sea por cargo, a la Z y aceptar. Ahora sí, aplicamos el subtotal, datos, subtotal, para cada cambio en cargo, usar la función el máximo, entonces la función max en este caso, y el subtotal se lo agregamos a
cargo. No, perdón, a sueldo. ¿Listo? Entonces damos clic en aceptar. Y ahí tenemos. ¿Sí? El total, el máximo de asistente es 3 millones, o sea, el sueldo más grande de todos los de cargo asistente es de 3 millones. El sueldo más grande de los auxiliares es de 1.750.035, perdón. ¿Sí? El de auxiliar de finanzas pues es el mismo, solo hay uno. El de los jefes, el que más gana 3.640, y el supervisor, el que más gana 4 millones. ¿Sí? Entonces de esta manera es como creamos esos subtotales. Veamos un último ejemplo. Entonces, por ejemplo, contar el número de empleados, contar el número de empleados ordenados por ciudad. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un conteo de los empleados que existen por cada ciudad. Entonces vamos a dar el ejemplo. Entonces vamos a ordenar la tabla, datos, ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar la tabla ahora por ciudad, de la A a la Z, aceptar. Listo. Entonces ahora vamos para el subtotal. Entonces para cada cambio en ciudad, usar la función cuenta, que es la de contar, ¿sí? ¿Y qué nos va a contar en este caso? Pues que nos cuente, que nos haga el conteo por ciudad. ¿Dónde está? Aquí está, por ciudad. Vamos a aceptar y observa. Entonces ya hicimos una cuenta, ¿sí? Entonces en la ciudad Cuenca hay 4 empleados, en la ciudad en Ibarra hay 3, en la ciudad de Loja hay 4, en la ciudad de Manta hay 4, ¿sí? Y en Quito hay 5. Y el total general de todos los empleados son 20 empleados, ¿sí? Entonces aquí lo hemos detallado, la cuenta, cuántos existen por cada una de las ciudades. ¿Ok? Entonces es algo similar a lo que hacíamos con las funciones lógicas, pero allá solamente nos mostraban era el valorcito, ¿no? Este valor, pero no nos lo detallaba para saber quiénes eran, por decir algo, en este caso los empleados que pertenecían a cada una de las ciudades. Entonces allá en las funciones lógicas lo que hallamos era el dato numérico. Acá hallamos tanto el dato numérico como los empleados que pertenecen a cada una de esas ciudades. ¿Listo? Entonces para ello es que creamos este tipo de subtotales. Entonces ya con esto ya completamos el tema para poder ahora sí desarrollar nuestra cuarta guía de aprendizaje, ¿sí? Por eso era que no se les había enviado. Listo, muchachos, entonces espero que con esta ayuda ya puedan desarrollar esa nueva guía correspondiente a los filtros y subtotales. Ok, entonces que tengan todos una feliz tarde.